cómo deben afrontar los líderes una tecnología disruptiva como la IA generativa. Por lo tanto, quiero que suban aquí al estrado y me puedan acompañar Luis Esteban Grifol. Luis, cuando quieras, que es consejero y advisor experto en estrategia y gobierno del dato, inteligencia artificial, transformación digital y ciberseguridad. Eso es nada. Acompáñanos. Gracias por habernos sacado este ratito. Sí, siéntate con nosotros. A Álvaro Carrera, que es experto en innovación, cultura y soft skill. Álvaro, gracias por estar aquí con nosotros. No te puedo dar la mano. Me pillas aquí con 2 micros. Toma, Luis, cógeme uno de ellos, por fin. Así. El tercero de nuestros ponentes y que nos va a acompañar en la mesa redonda es Ilenia Porras, co-founder y business developer en The Brandware. Gracias, Ilenia, por estar aquí este ratito con nosotros. Y por último, con Nuria Palaí, que es Chief Technology Officer y Chief Innovation Officer. Un fuerte saludo para todos ellos. Fantástico. Bueno, pues yo también estoy aquí sentado con vosotros. Vamos a hablar de tecnología. Vamos a ver cuándo podemos utilizar esa tecnología y cuándo las empresas debemos empezar a utilizarla. Para ello, oye, las tecnologías son emergentes, son necesarias. Hemos visto como Mireia nos decía que para la innovación tenemos que estar en esa constante exploración y nada más bonito que explorar a través también de la tecnología. Claro, la duda que le sale a los empresarios es, ¿pero cualquier tecnología debo incorporarla ya? ¿Me debo esperar a que esté más madura? ¿Cuándo es el momento? Y esta es la gran duda y de verdad que nos lo dicen, Pascual, ¿cuándo realmente tengo que incorporar tecnología? Vamos de momento por este orden y luego vamos un poquito aleatorios, ¿vale? Que sé que los últimos luego diciendo, sí, ya lo han dicho todo. Luis, ¿cuándo un CEO tiene que pensar o en base a qué criterios decides incorporar esa tecnología? En esto soy bastante claro, ¿no? Lo primero que hay que hacer es conocer las tecnologías. Bien. ¿No las conocen bien? No. Lo ha dicho Ferran, no lo he dicho yo, pero sí que es verdad que nos dejamos llevar por las modas y por los nombres, ¿no? Muchas veces estamos hablando de lo mismo o variantes de lo mismo que van cambiando año a año y lo que hay que hacer es la tecnología, qué nos soluciona y en qué nos puede ayudar. Esto es el primero, ¿no? Hemos de recordar que la tecnología es un facilitador y un habilitador de la transformación y del cambio, pero lo que tenemos que saber es qué queremos cambiar o dónde vamos a ir, ¿no? Como decía, cuál es nuestra estrella, ¿no? Y esto nos puede ayudar, pues, a ser más rápidos en cumplir nuestros objetivos, nuestra estrategia, o a variar nuestra estrategia en algo que nos habíamos olvidado o nos puede... Vale, entonces, a la pregunta de si tengo que seguirse a las modas, ¿no? Pues muchas tecnologías que aparecen, que las proponen los vendors, que digo yo, los vendedores, si las adoptas, estás buscando una solución. Es una solución en busca de un problema. Vale. Entonces no lo tienes a lo mejor ese problema si adoptas la tecnología. Esa es la historia. A lo mejor no tengo detectado ese problema, no termino de comprender bien la tecnología y aquí a lo mejor quizás deberíamos hacer un trabajo más de evangelización o de formación también sobre cuestiones tecnológicas, que a muchos CEOs les cuesta hablar en muchas ocasiones de ese lenguaje técnico a un nivel superficial, En este caso le paso la palabra a Álvaro. Álvaro, hemos hablado de esto, de que muchas veces los CEOs no conocen realmente cuál es el problema que quieren solucionar y en caso de que lo sepan, quizás tampoco conocen bien las tecnologías. Entonces, ¿qué criterio tiene un CEO para saber si la tiene que incorporar o no? Bueno, para mí la pregunta no es tanto cuándo, sino cómo. Y voy sobre todo a inteligencia artificial, ¿no? Que es iba de esto. Me gustaría hacer una pregunta a las personas que están aquí en presencial, en Cárnico, que es, ¿podéis levantar la mano quienes utilicéis herramientas de inteligencia artificial generativa en el trabajo? Vale. Para los que están en digital, pues más o menos, no sé si habrá sido un 90% o un 80%. Sí. ¿Y esas herramientas, levantad la mano quien os la facilite la empresa? Bueno, la cosa ha cambiado. Aquí tenemos mayoría, creo que he visto 2 o 3 manos. Justo salió este mayo un informe que han hecho LinkedIn y Microsoft, el informe de tendencias laborales, en el que daban la cifra de que un 75% de personas que trabajan en oficinas están utilizando las herramientas de inteligencia artificial, están utilizando ChatGPT, entre otras, y no quieren que su empresa lo sepa, porque, bueno, por cositas, ¿no? Porque se puede malinterpretar, puede significar que su empleo podría hacer otra persona y lo están haciendo con su propia cuenta.
Pero personal, ¿no? entonces estamos diciendo que hay una tecnología que podría revolucionar la productividad dentro de una compañía. Estamos hablando de que parece que la cultura y la tendencia es utilízala, es buena y los trabajadores lo saben, 90% de gente es que que levantaba la mano. ya están las empresas. Pero Por luego eso- la empresa no facilita herramientas. Eso es, por eso decía que creo que la pregunta es más cómo. Y para mí creo que hay dos enfoques. Uno que es transversal, es decir, creo que hay unos temas que tienen que ver sobre todo con compliance y con protección de datos y con legal, porque esas herramientas, pues la gente está subiendo PDFs, bases de datos, Sí. etcétera. Y luego creo que hay también un enfoque de verticales, de las diferentes áreas funcionales de la empresa, de los diferentes negocios, que lo que deberían hacer es estar velando por cómo le sacamos el máximo partido y cómo conseguimos que a través del uso de esas herramientas, que es inevitable, podamos obtener el mayor rendimiento y las mejores prácticas. Vale. Entonces, volviendo a la pregunta de qué criterio, cómo, cuándo un CEO debería apostar por una tecnología, yo creo que tu respuesta iría más. Si ves que tu gente la está utilizando. No te engañes, yo digo, no te engañes, tu gente la está utilizando. Piensa en el cómo. Pues vamos con Ilenia y dejamos ese micro para vosotras dos y compartimos nosotros este por aquí. Ilenia, Ilenia, vale, ya hemos visto dos cuestiones. Quizás no sepan muy bien, no entiendo bien el problema, quizás tampoco entiendo muy bien la tecnología, sin embargo me empiezo a dar cuenta que mi gente empieza a utilizarla y yo no he dado órdenes serias sobre cómo utilizarla, pero ¿algún criterio más que pueda definir un CEO de una organización sobre si tengo que empezar a utilizar esa tecnología dentro de mi compañía? Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro, es decir, el estudio que hablaba es de bring your IA to your own, your own AI, sí. Vale. Y la verdad es que, ¿qué pasa? Que ese 75% que está utilizando herramientas de inteligencia artificial para su día a día profesional, pero no controladas por las empresas, pues tiene un peligro, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer un CEO? Bueno, primero, quitarse un poco el FOMO, ¿vale? Explica qué es. FOMO es Fear of Missing Information, ¿vale? Un poco... ¿Qué es el miedo a...? El miedo a perderse el día a día de la inteligencia artificial. La verdad es que un mes en inteligencia artificial es casi un año en cualquier otra tecnología porque va evolucionando. Ayer Apple, antes de ayer Microsoft con Envision, hace 2 días OpenAI, entonces tienes que estar como muy al día a día. Entonces, un CEO o una persona que lidera una empresa o un proyecto primero debería tener un mindset growth, es decir, ante una posibilidad de que la inteligencia artificial ya está aquí, aunque no lo creamos, y no va a desaparecer porque no es un hype, esto no es algo que vendrá y se irá, sino que se quedará y cambiará el futuro del trabajo. Lo que deberían es decir, vale, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a habilitar a mi personal o a mis equipos para que le saquen el máximo rendimiento y también estar al día a día y también un poco el mindset growth de ante este reto, ¿qué hago? ¿Me vengo abajo o me crezco? ¿Me tiro a la piscina e intento ver cómo lo puedo hacer? Bueno, a ver, se puede hacer de muchas maneras. Puedes empezar primero pensando quiénes son tus clientes, quiénes son tus empleados o tus equipos y decidir, vale, dentro de estos dos grupos, ¿qué les va a beneficiar más? ¿Cómo podemos mejorar los procesos? ¿O cómo podemos vender más? ¿O cómo podemos reducir costes? Y a partir de ahí, el elefante por partes. Venga, empecemos por un lado, por otro, pero estoy totalmente de acuerdo con Álvaro. Es decir, esto ha llegado para quedarse, no va a desaparecer. El CEO, mindset growth, para adelante, esto es un reto y hay que ponerse las pilas. Es que el otro día recibí una llamada de un empresario amigo, me decía, Pascual, que todos mis competidores están utilizando la IA. Digo, ¿pero para qué? No lo sé, pero la están utilizando y yo también quiero. Digo, tío, que esto es más complicado. Bueno, mi razonamiento sería, de todo lo que tienes, ¿vale? En qué punto puedes o reducir costes porque eres más eficiente o incrementar revenue, es decir, incrementar negocio y empezar por partes, pero también dotando de capacidad y de formación a tus equipos. Vale. Nuria, empezamos por partes, dice Ilenia. ¿Por qué partes? ¿O qué criterio, a tu opinión, dirías a un CEO para incorporar una tecnología o no? Bueno, primero un mix de lo que han dicho mis compañeros y es entender muy bien en qué te ayuda o te puede ayudar. ¿Vale? Entonces, empezando por aquí, igual puedes empezar a comerte el elefante por partes que decía
Ilenia, ¿no? Y esto pues también ha salido en las ponencias anteriores, que cada vez que incorporas un euro en tecnología tienes que incorporar un euro en conocimiento o es el coste que tienes que poner también para ponerla, y aquí pues no debemos descuidar esta parte. A lo mejor nos engaña que está muy democratizada. Como has preguntado, la gran mayoría lo están usando, ¿no? Es que con blockchain, por ejemplo, no pasó eso, no estaba tan democratizada. Exacto. La gente no la tocaba, pero esta sí. Esta sí está llegado, es el crecimiento más alto en número de usuarios que hemos visto en la historia, pues claro, tiene un hype brutal y realmente ha venido para quedarse, realmente puede ser muy útil, pero también a la hora de incorporarla en las empresas, la IA tiene dos prismas. Uno son los datos, la otra es la generación. Sin nuestros datos, realmente a nosotros propios no nos puede ayudar muy bien, porque, bueno, sabe muchas cosas, o parece que sabe muchas cosas, pero de lo nuestro, al final sabemos nosotros. Nosotros tenemos el conocimiento, esto también ha salido antes. Es muy importante en la innovación el conocimiento propio de nuestro negocio. Entonces, calma, veamos los datos, información que tenemos e intentemos transmitirla a esta IA y de ahí pues también analizar pues qué partes nos puede ayudar más, pero sobre todo como empresa hemos de transmitirle nuestro conocimiento de alguna manera, si no nos va a empezar a charlar de cosas que no nos interesan, de temas que con no respuestas nos incumben bastante generales. sí. Y dices, porque esto también lo he oído, oye, como la IA generativa no tiene mis datos, le voy a subir ahora mismo el Excel de las cuentas de presupuesto que tenía el año pasado y voy a preguntarle cositas. Esto no, ¿verdad? Por temas de seguridad en la empresa. Ahí es donde el papel que comentaba Ilenia y Álvaro, a ver, hay que incorporarla cuanto antes en el sentido de que nuestros trabajadores, nuestros colaboradores no la usen así. O sea, hay que hacer mucho hincapié en la seguridad, en la fuga de información, y realmente darles estas herramientas que ellos quieren usar, que les ha gustado, que la han probado, dentro de un entorno seguro cuanto antes. Esto sí. Bien, ya tenemos el CEO de nuestra empresa hipotética, está súper convencido de que tiene que utilizar la IA generativa, ha entendido el problema, ha entendido la tecnología, sabe qué es lo que tiene que hacer, ve a la gente de sus equipos haciéndolo y demás, y ya toma nuestra decisión y dice, sí, esto lo tengo que incorporar ya, esta es mi decisión. Vale, ¿por dónde? ¿Qué le decimos a este CEO? ¿Quién tiene que liderar esa transformación digital? O, bueno, vamos a ponerlo no tan en un punto tan ambicioso. ¿Quién tiene que liderar la incorporación de una tecnología como la IA generativa en la organización? ¿Por quién apostarías? Esto yo creo... Voy a decir que no hay una fórmula mágica, seguramente. Porque... No, como sois 4, decirme 4 y ellos que cojan la que quieran. 4 fórmulas y ya está. Nada, depende mucho de las personas en tu empresa, ¿no? Lógicamente hay una componente tecnológica muy grande, hay un componente de datos muy grande, pero hay un componente humano muy grande, creo yo. Porque la IA puede suplir, o lo primero que se nos ocurre y donde aporta valor a las empresas es en suplir tareas repetitivas, que quieras o no, a veces las están haciendo ahora compañeros nuestros en las empresas, ¿no? Y ahí puede sentirse un punto de amenaza, un punto... Entonces, el liderazgo tiene que ser compartido, muchos prismas, porque es tecnología, son datos, es optimización, es operaciones, pero hay una componente humana bastante grande realmente para reestructurar y dar un valor Vale. Esto completo. Quizás tu opinión no va de una persona, va de varias y tiene que estar diversificado. Ilenia, ¿qué opinas? ¿Quién tiene que liderar esta incorporación tecnológica? A ver, existe un nuevo perfil, ¿vale? Que es el Chief Artificial Intelligence Officer, ¿vale? Que es la persona responsable a nivel de negocio, pero también de evangelizar, de convencer. Pero ¿qué pasa? A ver, que este nivel, es decir, tener un callo, que se le llama así raro, no todas las empresas se pueden permitir tener una persona íntegramente dedicada a la inteligencia artificial. Bueno, a ver, también hay que entender que a lo mejor lo que se puede es coger a 3 o 4 personas de diferentes departamentos que tengan una visión innovadora, que tengan ganas de aprender, que tengan curiosidad, que les guste el negocio pero que también les guste la tecnología, y a partir de ahí hacer como un grupo de innovación o un grupo un poco más transversal, ¿no? En empresas un poco más medianas, ¿no? Pero bueno,
teniendo en cuenta que la mayoría, ¿no?, de empresas son pequeñitas, bueno, pues empezar también, pues decir, bueno, pues a lo mejor hay una persona pues que tiene como esa actitud, ¿no?, curiosidad, ganas, y a lo mejor pues se le puede establecer pues un pequeño liderazgo para que vaya poco a poco pues implementando diferentes... Bien, decía Nuria, que sea un grupo diversificado, decías tú. Oye, la figura existe, pero va a ser difícil que muchas empresas cojan una persona solamente con ese talento para gastarme 60K al año en pagarle o más. Sí, porque ahora esto se paga. O más. No sé si con valor, pero se paga. Pero la segunda alternativa dices, oye, hagamos un comité. Eso es una estrategia tipo de mancha de aceite en el plan de que cojamos a gente apasionada por esto, que tenga ya una motivación extra, si puede ser de distintos departamentos, y que ellos hablen y que se pongan de acuerdo, y vamos a hacer una especie de dirección mancomunada o dirigida a través de un comité de expertos. Sí, unos champions que le llaman, Sí, o unos líderes dentro de es. algunos departamentos, pues bueno, que puedan impulsar diferentes iniciativas poco a poco. Vale, me gusta la idea. Álvaro, ¿te gusta a ti? Me gusta, me gusta. Me ha gustado más la del Cayo. Yo creo que si o eres una empresa que es 100% tecnológica, como en el caso de la compañera, o empresas que su core sea la inteligencia artificial, yo creo que tener un Cayo, o sea, si no eres ese caso, tener un Cayo es como tener un Excel Manager. O sea, es una herramienta más que ya hemos visto que ya está. Entonces, mi apuesta es, siguiendo la lógica que comentaba antes de un enfoque transversal y luego verticales, por supuesto, tiene que estar liderado por las personas de sistemas, de IT, de compliance, por el tema de los datos, datos y posibles brechas de seguridad. Y luego yo creo que cualquier persona que sea líder en la organización, aquí hemos hablado mucho de liderazgo, cualquier líder tiene que estar liderando en esto. Y el líder conoce su equipo, conoce su área, conoce su vertical y es quien realmente sabe las necesidades que tiene ese equipo o ese área y cuál es el valor que tiene que aportar o a la compañía o a un cliente externo. Y entonces, creo que su rol es el guiar en el uso de las herramientas para conseguir las mejores prácticas, la mejor calidad posible y que sea una herramienta más para el equipo a la que sacarle mucho partido y mucho jugo. Lo que hablábamos y lo que hablaba Ana antes con nosotros sobre ese líder de servicios. Líder como el facilitador de las herramientas y del conocimiento quizás también necesario, porque decías ese euro invertido en tecnología, ese euro invertido en formación. Ese líder servicial que se encarga de facilitarnos todas esas cuestiones. Luis, tenemos distintas visiones. Tenemos... Yo voy a sumar una cuarta. Venga. No, desde mi punto de vista, especialmente en el tema de la IA y teniendo algo que no hemos comentado y que hay que tener muy presente, porque toda tecnología disruptiva lleva asociada una normativa. Viene el cloud y hay normativas de privacidad, ¿no?, de datos. Viene la IA y hay la nueva normativa que se ha aprobado hace un mes de la norma IA, En Europa, que sí. es muy exigente. Y entonces, hablando de los CEOs cuando tienen que incorporar y hablando de las compañías, la mayoría de compañías que hay en España, que no son las grandes, todo esto supone costes y riesgos de muchos tipos, ¿no? De seguridad, reputacionales, financieros, etcétera, cuando incorporas tecnologías de este tipo. Pero bueno, volviendo a esto, yo creo que para empezar, y la verdad que ahora se ha extendido muchísimo, hay un nuevo rol dentro de las compañías, que es el responsable de datos o Chief Data Officer de las compañías, que puede ser, para no crear nuevos roles, porque si no, cada tecnología vamos a tener el Chief Blockchain, el Chief no sé qué. Entonces, no, hombre, pero en este caso, si hay un responsable de datos que se ha preocupado por tener, pues esto la inteligencia artificial se alimenta de datos. Y los activos más importantes de una compañía son los datos, no los olvidemos, ¿no? Entonces, habrá una persona que se habrá preocupado de todo el ciclo de vida de los datos y seguro que habrá implantado herramientas o metodologías para acceder a estos tipos de datos, sean con herramientas visuales o analíticas avanzadas, y ahora la IA, ¿no? Y por tanto sabrá todo el ciclo, ¿eh? Y por tanto hay que llevar un poco de gobierno de todos estos ciclos de datos y de usos para poder democratizar, ¿no?, pues el uso de los datos. O esto sí que se puede utilizar metodologías, ¿no?, de crear con diferentes áreas o negocios o llamémoslo como queramos,
dinamismos para que todo el mundo utilice la IA de manera ordenada y gestionada. Entonces tenemos distintas opciones. Ha empezado Nuria, equipo diversificado, y Leña, que nos decía ese comité de embajadores de Champions, que también lo había ido así esa estrategia. Decía Álvaro la parte de incorporar esta posible figura, primero transversal y después buscando la parte más vertical. Y tú decías, oye, pues vamos a cargar un poquito más de trabajo al Chief Digital Officer porque este callo, ¿no? Este callo todavía podría aguantar un poquito más. A eso, fíjate, cuando hace poco estudiaba sobre el tema de Data Driven, de cómo las empresas utilizan el Data Driven, la utilización del dato para el crecimiento, y estudiaba cómo muchas empresas habían metido el Chief Digital Officer dentro de sus organizaciones, ¿vale? El encargado del dato o el Chief Data Officer. Y una organización de aquí española de más de 3.000 y pico trabajadores, pues incorpora, en este caso decidió optar por la creación de esa figura de CDO, ¿vale? Chief Data Officer. Y entonces la figura, pero imaginaros el departamento de data. Empresa de 3.000 trabajadores, crea un departamento de data completamente transversal para esos 3.000 trabajadores y lo integran solamente 6 personas. Y esas 6 personas, uno de ellos entonces es el Chief Data Officer. Lo primero que empieza a trabajar, desde luego, es la cultura. Empieza a trabajar la cultura del dato. Todo el dato es importante y tenemos que trabajar a partir del dato. Lo segundo que empieza a trabajar es la gobernanza. ¿Quién tiene que gobernar ese dato y cómo se va a trabajar? Y luego empieza a expandir esa cultura y la gobernanza del dato a cada uno de los departamentos de la organización, que son muchos. Os recuerdo, 3.000 personas y solamente un departamento de data con 10. Y sitúan, y esto es importante, sitúan al nuevo CDO, al Chief Data Officer, justo por debajo del CEO. Y eso ya te dice una cosa, y es que te dice que, oye, esto es estratégico. Esto del dato, situando al jefe del dato por debajo del CEO, tiene algo que ver. Y tiene algo que ver como que el CEO quiere comunicación directa con esa persona que es el que tiene que meter toda esa cultura del dato. Y luego resultaba una cosa súper curiosa, y es que cuando se ha conseguido la cultura y cuando se ha conseguido la gobernanza del dato en esta gran organización, el CDO ya lo relevan de ese escalón directo por debajo del CEO, ya lo ponen en posiciones muy inferiores porque ya está el trabajo hecho. Es decir, hay cultura, hay gobernanza y los departamentos, cada uno de los verticales, como decía Álvaro, ya trabajan sin tener que mandarles, sin tener que apretarles, ya trabajaban el dato. Por lo tanto, el jefe del dato empieza a ser, y así se vio en este caso y en otros casos que también he visto y he conocido, una figura temporal. Una figura temporal. El dato es importante, quiero ser data driver, lo meto, lo coloco debajo del CEO y tiene autoridad. En el momento que la cultura del dato está impregnando toda la compañía, pues te voy a dar otras opciones porque esta desaparece. Vale, Luis, ¿cómo vosotros lo estáis haciendo? ¿Cómo estáis incorporando la IA generativa dentro de vuestra compañía? Bueno, mi caso es un poco especial, pero... Todos, pero el tuyo más. No, pero porque no estoy en ninguna compañía ahora. Pero bueno, en otras compañías que conozco. Vale. En compañías que conozco de diferentes maneras. Todo el mundo, en función de la organización y del tamaño, si ya tienen una dinámica, como comentabas, temporal o permanente de gestos de responsable de datos, lo están canalizando por aquí, ¿no? Lo están cargando y lo están llevando. Los que no y que empiezan desde con la inteligencia artificial, porque lo tengo que poner sí o sí, pues crean, ¿no?, líderes, ¿no?, pues, puntuales para impulsar esto y hacer el cambio cultural dentro de la compañía, dentro de un orden. Vale, perfecto. Álvaro, ¿cómo lo estáis haciendo vosotros? ¿Cómo incorporáis esta tecnología en vuestro caso? Bueno, lo primero, Luis, no estás solo, yo tampoco estoy en ninguna empresa. Yo soy un profesional independiente y trabajo con muchos equipos, con muchas personas y empresas. Entonces, os voy a dar algún ejemplo. Yo creo que el más interesante es, yo colaboro en temas de formación con el MIT y el año pasado, cuando ChatGPT ya lo petó del todo, mandaron un email al equipo docente que era, oye, existe ChatGPT, si todavía no sabes lo que es, tienes este enlace. Sabemos que los estudiantes están haciendo parte de sus tareas con ChatGPT, no pasa nada, que no te dé un infarto, está bien, se puede. Lo importante es, pueden citar artículos y demás, pero que no te copien la tarea entera y te dejamos aquí otro enlace para que sepas cómo identificar cosas que están... Entonces, ese fue un mensaje de normalización. Luego, quiero poner otro ejemplo. Mi madre tiene una clínica de medicina estética y yo el año pasado estaba buscando una agencia de marketing digital o freelancers para la clínica. Y en la propia descripción de la oferta puse, dejé
sí, bueno, no puse sí, ¿sabes? Somos partidarios de utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa, pero buscamos un toque de cariño y de supervisión humana. ¿Sabes? Yo ya lo daba por hecho el año pasado. Ya por último, cuando hago proyectos de consultoría, siempre estoy integrado en equipos muy grandes, de más freelance, de otra consultora que da equipos, que da soporte de servicio a una empresa. Y entonces, al final, cada vez que hacemos un assessment de proyecto, cada vez que identificamos las fases, las capacidades que necesitábamos, los outputs que queremos sacar, hay un momento de la conversación que es qué herramientas utilizamos. Y entonces buscamos juntos las herramientas que nos puedan ayudar. El último caso es una compañía de seguros, de las más así grandes de España, que nos ha hecho el onboarding a nosotros, al equipo de fuera, a su propio ecosistema de herramientas colaborativas, donde tienen, por ejemplo, tienen herramientas de inteligencia artificial, otras más no de inteligencia artificial, pues Miro y cosas así. Por cierto, he conocido una herramienta que es que el trabajo de transcripción y análisis de entrevistas de investigación, que antes te podía llevar 4 horas, pues con esa herramienta 45 minutos, 1 hora. Qué bueno. Con lo que cuesta hacer esa investigación en trabajos como un doctorado. Ilenia, en empresas cercanas a ti, ¿cómo ves que mejor están incorporando esta tecnología a sus procesos, a sus tareas, a su día a día? Bueno, yo soy una startup, es decir, ellos son profesionales independientes, yo soy una startup, entonces nosotros utilizamos la inteligencia artificial como un becario digital. ¿Qué quiere decir un becario digital? Sin cotizar, cara, los becarios cotizan. Un becario digital es una persona que está empezando, que no lo sabe todo, que tienes que explicarle muy, muy bien la tarea, ¿vale? Que tienes que darle un buen contexto y después tienes que revisar la tarea. Entonces, actualmente yo creo que la inteligencia artificial está en ese punto, que como becario digital, ¿vale? Te puede ahorrar entre unas 10-15 horas mensuales, según algunos estudios, pero yo creo que más, ¿vale? ¿Y cómo las utilizo? Bueno, ¿y cuál es nuestro día a día? Probar. Probamos muchísimas cosas. Es decir, ayer yo estaba con una empresa que tú subes una foto, te hace un avatar, le pones tu voz y te hace como vídeos interactivos, ¿no? Pues si te da cosa hacer vídeo podcast, pues te haces tu avatar y hablar. Probar herramientas de imágenes, probar, por ejemplo, Supernormal, que es una herramienta que a mí me encanta, que tú la invitas a tu Teams, a tu Google Meet o lo que sea y de manera gratuita te coge la transcripción de toda la reunión y después te aporta to-dos, etcétera, etcétera. Y por otro lado también estar muy al día, ¿no? Un poco lo que he dicho antes, un mes en la inteligencia artificial es como un año en otra tecnología, entonces estar al tanto de newsletters, estar al tanto de gente que habla en LinkedIn, que es súper experta y que va explicando novedades, etcétera, etcétera. ¿Y cómo estamos ayudando a otras empresas? Bueno, nosotras en concreto, yo y mi socia tenemos la startup de Brandward y lo que ayudamos es a incorporar contexto e información a una inteligencia artificial a través de un asistente virtual en Teams. ¿Qué queremos decir? Bueno, que si tú utilizas el ChatGPT genérico, pues tienes que decirle quién eres, cómo quieres que actúe, cuál es el contexto, cuál es el output que quieres, el formato, etcétera, etcétera. En este caso, nosotras vamos un poco más allá y lo que hacemos es entrenar a la IA o al asistente virtual con información de identidad core de la empresa. ¿Quiénes sois? ¿Cuáles son vuestros servicios? ¿Cuál es vuestro buyer persona? ¿Cuáles son vuestra propuesta de valor? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo estamos ayudando a las empresas? Bueno, pues en vez de tener una IA genérica, lo que tenemos es una IA personalizada, que no tienes que constantemente decirle por quinta vez quién eres y qué quieres o qué te haga, ¿no? Y ahí es donde estamos ayudando a las empresas a integrar la IA. Fantástico. Y por tu parte, Nuria, ¿cómo ves que la están incorporando las compañías? Bueno, nosotros somos una empresa de más de 45 años, más de 100 trabajadores, a un ecosistema totalmente diferente al que estáis planteando. Y esto es un reto, es un challenge. Por lo que sería la parte de cómo estamos introduciendo las funcionalidades, nos vamos a algo muy básico. Hacemos workshops con los departamentos, identificamos tanto las personas, los champions que van a liderar, como las ineficiencias que podemos suplir con la inteligencia. Entonces, este sería el deployment que intentamos o también pues, priorizar las tareas y ver todos los focos donde tenemos que poner. Y después, por lo que respecta a la tecnología que vamos a usar, pues también estamos haciendo mini proyectos para ver
¿qué nos interesa más? Si la IA que nos viene a través de Microsoft y OpenAI, todo el ecosistema, Sí. o modelos open source que podemos poner on-premise o en cloud privado, y de ahí trabajamos. Entonces, por un lado, estamos, digamos, identificando las necesidades y las personas que van a poder liderar esos cambios cuando lo pongamos, y Sí. por el otro lado, estamos identificando el tipo de tecnologías que irán mejor para suplir cada uno de esos Vale. cambios que tenemos ¿Ya identificados. habéis identificado una lista de casos, priorizado esos casos? Vamos a empezar por algo pequeñito, algo que tenga impacto en la empresa. Los pilotos de tecnología, pues ya lo tenemos focalizado con pequeños pilotos que hemos hecho, y después el tema de workshops con 110 personas, varios departamentos, muchas áreas, muchos negocios, que llevamos hechos pues un 10 o un 15% de los workshops que vamos a tener que acabar haciendo, pero bueno, en eso estamos y ya tenemos una lista, y de ahí pues vamos revisando, vamos moviendo prioridades y haciendo un pequeño roadmap de cómo vamos a tener que ir implantando. Qué chulo, qué bien, qué reto, ¿eh? Qué reto. Pero bueno, esto de la tecnología es un reto para todos. Tengo una pregunta por el chat, me dice Gustavo Parra, ¿cuál es el futuro inmediato de la IA ante un eventual proceso de legislación que pueda reglamentar su uso y aplicación, sobre todo en los ámbitos de educación y salud? Es decir, que va a salir reglamentación en cuanto a la IA generativa, pues lo tenemos claro, y que eso pues nos va a entorpecer en alguna forma la aplicación que nosotros podamos hacer de esa tecnología, pues también lo sabemos. En educación y en salud en forma concreta, pues no lo sé, lo tendremos que ir viendo. Por la parte que yo sé en educación, más allá de la normativa europea que ha salido para nosotros y más allá de la protección de datos que tenemos nosotros, pues tampoco creo que salga mucho más allá. Aún así, esta legislación que ha salido, sí, claro, y aún así esta legislación ya está poniendo coto a la innovación. No, no pone coto. De hecho, acaba de salir, hay un capítulo específico que promueve la innovación y la ayuda a las startups y a la ayuda a las pequeñas empresas, las pymes, ¿no? No, esta legislación lo único que intenta, que es a diferencia de GDPR, que hace una definición, una defensa de los datos, ¿no? Y los datos que residen especialmente en la Comunidad Económica, esta es una legislación en donde protege los derechos fundamentales de las personas. Entonces, ha catalogado lo ha catalogado por riesgos. No sé, os explico, pero es catalogado por riesgos. Hay cosas no permitidas. Correcto, sí. Y hay cosas de riesgo alto, y entre ellas las de riesgo alto están las que afectan pues, a la salud, ¿no? y a la formación también, porque pueden tener sesgos o pueden tener discriminación o pueden tener, pues hacerte cambiar de opinión de las cosas, ¿no? Por eso está legislado. Lo único que hay que hacerlo es gobernarlo. Vale. Y vigilar que esto no se produce. Perfecto. Entonces, lo que obliga a toda una serie de procedimientos en el cumplimiento de esta normativa. Depende de la categoría estás. Si estás en riesgo alto, no permitido, si estás usando IA generativa o si son de riesgo Genial. bajo, ¿vale? Bien. Pero no está. Precisamente el objetivo de la Unión Europea no es cortar la innovación, porque si no nos vamos a quedar detrás respecto a los otros países. Es todo lo contrario. ¿Y crees que esta ley no lo va a hacer? No va a poner coto, no va a poner barreras a la innovación No, en no cuanto está a la poniendo aplicación de no la está IA por poniendo parte de barreras, las lo que está empresas. pidiendo es que se cumplan solo una serie de normas para defender los derechos de las personas. Vale, perfecto. Pues mira, por esa parte, mejor comprensión también por mi parte. Nuria, por venir otra vez de vuelta, ¿qué veremos en cuanto a avances tecnológicos de la IA generativa? ¿Qué piensas tú? Y esto es hablar por hablar, para tener aquí una expectativa o una idea. A ver, yo no soy buena haciendo predicciones, creo. No sé lo que va a venir. Lo que sí que veo, o lo que hemos detectado incluso cuando nosotros hacemos piloto, es la capacidad de cómputo, ¿vale? Sí que vemos pues, que hoy en día poder entrenar algoritmo es muy costoso a nivel económico y a nivel de tiempo. No es tan rápido. O sea, podemos estar hablando que nosotros para que, digamos, que entienda todo nuestro diccionario de palabras, de sinónimos, todo lo que nosotros trabajamos y que lo pueda asimilar bien y después nos haga una buena propensión de las preguntas que le hagamos, Sí. nos puede llevar entre 1 y 8 horas dependiendo de lo que estemos buscando como resultado. Entonces, esto se hace que, vale, para pilotos y para innovar y para jugar un poco, que ahora estamos jugando, puede ser bueno, aunque pues te tienes que esperar un día prácticamente para testearlo. No sé si para el año que viene o en el futuro, ¿no? Pero en un futuro no muy lejano,
creo que la computación cuántica o realmente la velocidad, aumentar la capacidad es lo que nos va a dar una IA y unas capacidades mucho mayores. Después lo que van a inventar con la IA, pues habrá, como ha dicho ella, para hacer avatares, cada uno pues, se va a inventar un plugin y una historia para hacer 1000 cosas. Pero creo que el gran cambio vendrá aquí, donde realmente puedas hacer un test o entrenar algo en minutos en vez de en horas o días que, bueno, y alguien que haga algo más complejo que nosotros se va a ir a semanas o más tiempo. Vale, con la misma tecnología que tenemos, hacerla más eficiente y más operativa. Vale. Por tu lado, Ilenia, ¿qué crees? ¿Qué piensas? Bueno, ahora mismo lo que tenemos es el multimodal, ¿vale? Es decir, antes era solo texto y ahora es texto, voz, imágenes, vídeo, y esto ya ha llegado y va a evolucionar mucho más. Por otro lado, tenemos los Small Large Models, es decir, modelos de entrenamiento mucho más pequeños con fuentes de mucha más calidad, y que yo creo que también eso es una tendencia en vez de en contra de los Large Language Models. También tenemos la incorporación de la IA también a nivel de hardware, como puede ser lo que ha sacado ahora Apple y también lo que ha sacado Microsoft, ¿no? Y poder no solo interactuar con la IA a nivel de web, sino también a nivel de apps o a nivel de ordenadores en el mismo ordenador. Y bueno, pues a futuro, pues no lo sé. Lo que sí que tengo muy claro es que, bueno, yo soy una persona que soy una gran admiradora, que es Javier Recuenco, y que el otro día daba una charla donde tenía muy claro una posición que yo dije, uy. Dice que con la IA es la primera revolución tecnológica que afecta a los white collar workers, es decir, a las personas que trabajan en oficinas, a diferencia de los blue collars, que son los que están más en el día a día más manual, ¿no? Dice que de la IA quien se va a salvar pues va a ser enfermeros, médicos, fontaneros, es decir, los que trabajan a nivel manual, sí. No los que somos matemáticos o los que estamos dentro de las oficinas, nos va a afectar más. Entonces, lo que sí que tengo claro es que en un futuro no muy lejano, el the future of work, es decir, cómo va a ser el trabajo que conocemos día a día, va a cambiar mucho y hay que estar preparados y hay que estar allí valientes y con ganas. Genial, Ilenia. Álvaro, ¿qué nos dices? ¿Qué vendrá? Pues parece que nos hemos puesto de acuerdo porque, bueno, yo creo que a nivel técnico-tecnológico, pues poco más que explicar con lo que nos ha contado Nuria. A mí lo que me parece interesante son las preguntas que nos vienen, y aprovechando que estamos en un entorno donde estamos familiarizados con el tema de futuros, diseño de futuros, escenarios, ese escenario. Se habla mucho de si la IA va a hacer que no tengamos que trabajar, si nos retiramos, si trabaja por nosotros. Entonces, ese escenario, llegue o no llegue, nos hace preguntarnos cómo resignificamos la vida, porque al final el trabajo tiene unas implicaciones muy profundas en términos de identidad, en términos de generación de riqueza, en términos de autorrealización de las personas. Entonces, en lo que llega o no llega a ese escenario, creo que son preguntas que debemos hacérnoslo, y a día de hoy, en tiempo presente, creo que la pregunta que ya nos podemos hacer es qué queremos delegarle y con qué nos queremos quedar los humanos a la inteligencia artificial, porque ya se le puede delegar muchísimo, el año que viene todavía más, el siguiente ya todavía más. Entonces creo que es como qué queremos ser como humanos, y aquí ya me vengo totalmente a presente. Para mí ahora mismo, si hay que apostar por formación, por desarrollo, obviamente vais a saber lo que voy a decir por mi foto, es aquello que nos hace humanos, todo lo que son las habilidades inter e intrapersonales y soft skills. Fíjate, Álvaro, que hace poco leía que justamente ya los más jóvenes empiezan a perder el significado de lo que son en base a su trabajo. Ya no quieren ser lo que trabajan. Querrán ser otras cosas, pero su significado de vida ya no va a ser, no, es que ¿quién es Pascual? No, es que es panadero, no es que es fontanero, no es que es consultor, no es que es tal. No, Pascual será al que le gusta subir montañas, al que le gusta hacer esto, al que le gusta tal, pero mi significado de vida ya empiezan a perder relación con el entorno profesional. Luis, ¿qué vendrá? Bueno, aparte de lo que han comentado los compañeros y que habrá una transformación en los trabajos. Pensaba que ibas a decir, yo lo de los compañeros no lo creo, yo creo lo mío. Hay que saber transformar, que esto es una revolución, la inteligencia artificial, igual que fue en su momento pues, la revolución industrial, esto es otra revolución y los trabajos se transformarán. No sé si tanto para que dejamos de trabajar, yo creo que no, que se transformarán en otros aspectos, pero si hablamos de la tecnología,
Yo creo que lo ha definido muy bien, es un becario, creo que tenemos un becario, ¿no? Sí. Que está aprendiendo, pero que no sabe de lo que habla y no sabe lo que dice. Es un becario que construye muy bien frases, ¿no? Habla muy bien, ¿no? Pero por detrás está vacío. Entonces, yo creo que esta será, no digo el año que viene, estoy hablando a largo plazo, será la evolución de la IA en cuanto tendrá que incorporar los diferentes sentimientos que tienen las personas, que ahora no incorpora ni una. Solo habla bien, pero no tiene los sentidos de la vista, del oído, de la sensibilidad, etcétera. Entonces, yo creo que esto se irá incorporando poco a poco, ¿eh? Y con la capacidad de computación que, como ha ido creciendo, hoy estamos aquí porque ha crecido la capacidad de computación por la ley de Moore, ¿eh? Que cada 2 años, ¿no? se duplica. Por tanto, esto seguirá. Fantástico. Oye, pues quiero un fuerte aplauso para Luis, Álvaro, Nuria y Lenia. Muchas gracias. Podéis coger vuestros asientos, podéis sentaros.